¿Cómo están? Me complace darles la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Secretaría General y la Secretaría Ejecutiva de la misma comisión. Yo soy Juana Inés Jiménez Perdomo. Para quienes no me conocen, tengo el gusto de desempeñarme como subdirectora de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Eh, Les presento a nuestra ponente de esta tarde, que es la licenciada en Derecho Ana Karen Vargas Esquivel, jefa del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Es muy importante este tema, ya que nos va a introducir a las obligaciones que como Estado mexicano tenemos a la luz de los tratados internacionales que han sido ratificados por el gobierno mexicano. Es importante conocer los tratados porque como autoridades, como servidores públicos, como docentes, tenemos que conocer a qué nos obligamos para no estar violando derechos humanos. Hablando de tratados internacionales, nos vamos a permitir compartirles en el chat una liga en donde pueden consultar todos los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y adelante, licenciada Karen, bienvenida. Muchas gracias, maestra. Pues buenas tardes a todos y todas los que en este momento pues se encuentran participando con esta temática que, como pues ya hacía referencia a la maestra Inés, es muy importante y creo que es un tema que en este tiempo pues se tiene que dar a conocer. Y ustedes pueden ver en pantalla justamente cuál es el tema que vamos a abordar, estas obligaciones convencionales sobre la atención a la salud de las personas con discapacidad. Me voy a permitir pasar a la siguiente diapositiva, aunque, a ver, denme ahí está. Sean todas y todos bienvenidos. Como se los mencionaba, hay algunas reglas de convivencia que, como en todo lugar existen, pues bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Les voy a pedir que mantengamos el micrófono en silencio. Y si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, pues bueno, que la vaya enviando a el chat que tenemos y al final de esta capacitación, de esta plática, se va a abrir ese tiempo de preguntas y de respuestas. ¿Cuál es el objetivo general o lo que se pretende para esta capacitación? Que se conozcan primero las medidas básicas y orientaciones también para un bienestar físico, mental y social en este periodo de permanencia larga dentro del hogar, que bueno, ya cumplimos 2 meses derivado de esta emergencia sanitaria, y vamos a ver algunos derechos que se encuentran señalados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me permito, hacer una introducción que, pues bueno, ninguno de nosotros esperábamos esta pandemia mediante el COVID-19 y independientemente de ello, pues nunca debemos de olvidarnos del marco de los derechos humanos. Estas medidas debemos de adoptarlas para un cuidado y un acompañamiento, por supuesto, de las personas con discapacidad y no olvidar aquellos principios que rigen esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Solamente menciono 3 principios, sabemos que son 8, si no me equivoco, y hablamos de la dignidad intrínseca hacia las personas con discapacidad y hacia todo ser humano, la igualdad de oportunidades en cualquier condición que nos encontremos y la accesibilidad, que ese tema también es un punto pues central dentro de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguramente alguno de ustedes la ha leído, seguramente alguno de ustedes tiene el conocimiento acerca de esta convención y se habrán dado cuenta que la convención define la discapacidad como a aquellas personas que tienen alguna deficiencia. La verdad es que a mí me gusta llamarla un poquito más diversidades funcionales, puesto que es un término alternativo, porque hablar como de deficiencia es una situación en la que
podemos considerarla como una palabra peyorativa. A mí, en lo personal, a título personal, yo podría decir que estas diversidades funcionales son físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, que pueden ser a largo plazo o no. Esto pues hace que las personas con discapacidad tengan alguna barrera y que esta barrera impida su participación plena y efectiva en la sociedad, y como hace un momentito les comentaba, pues en igualdad de condiciones, ¿no? Que no puedan estar en igualdad de condiciones. Esta convención, voy a hablar a muy grosso modo de esta convención, que fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008 aquí en México. Entonces, esta es la convención que rige, que establece los derechos de las personas con discapacidad y un poquito más, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera buscarla o quisiera obtenerla, como la maestra Inés les dijo, seguramente se encontrará dentro de esa liga que la maestra mencionó. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de este tratado internacional. Sabemos que en 10 de junio de 2011 los tratados internacionales toman un rango constitucional. Este rango constitucional a México o en México pues le da ese título en donde se mencionan algunos derechos que las personas tienen. Aquí en pantalla ustedes pueden ver el derecho a la vida, que se encuentra sustentado en el artículo 10 de esta convención. Y estos derechos, antes de seguir con el derecho a la vida, estos derechos son como que los más esenciales, no quiere decir que son los únicos, son los más esenciales para este tiempo que se está viviendo, ¿no? En esta etapa, en esta pandemia, en este tiempo de COVID-19. Es por eso que específicamente yo refiero estos 4 derechos. Ahora, México en esa adopción, el 10 de junio de 2011, pues todas las autoridades tienen que actuar debajo de esto para el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Entonces, el Estado mexicano, todas las autoridades están obligadas al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos desde el ámbito de su competencia. Entonces, voy a referir a estos 4 derechos, empezando por este primero, que es el derecho a la vida. Como bien se los mencionaba, ustedes si tienen la convención a la mano o si la van a bajar de internet, el artículo 10 lo menciona. Ahora, ¿por qué en este tiempo se tienen que adoptar medidas necesarias? Pues para que las personas vivan en una misma condición de igualdad frente a cualquier ser humano. El segundo derecho es el derecho a la protección en situaciones de riesgos, de emergencias humanitarias. Se tiene que adoptar este derecho precisamente para tomar todas las medidas para la seguridad y la protección de las personas con discapacidad y sobre todo elaborar planes y protocolos de actuación, porque si existe un protocolo, si existe un plan para las personas con discapacidad, por supuesto que estamos garantizando este derecho a la protección y estamos otorgando una información oportuna y accesible. Esto denota del artículo 11 de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tercer derecho que yo les podría mencionar como parte importante para esta pandemia, para poder proteger, por supuesto que es el acceso a la información, la libertad de expresión y de opinión. Justamente aquí la información relacionada con las situaciones de emergencia, pues las autoridades deben de otorgar formatos accesibles a las personas con discapacidad, con diferentes requerimientos, obviamente específico al tipo de discapacidad que la persona tenga. Más adelante voy a hablar de esto y este derecho al acceso a la información lo podemos encontrar en el artículo 21 de esta convención. Y quiero cerrar con el último derecho, no menos importante por ser el último, pero prácticamente pues es el derecho que nos convoca en esta tarde, es el derecho a la salud. Este derecho a la salud, pues seguramente lo han escuchado, lo han oído, que es otorgar la máxima protección en el nivel de salud
y nuevamente nos menciona en igualdad de condiciones. ¿Por qué nos mencionará en esa igualdad de condiciones? Porque yo considero, perdón, que las personas con discapacidad siempre o han tenido un lugar invisibilizado. Entonces, necesitamos esa igualdad de condiciones respecto al derecho a la salud y, por supuesto, erradicar esa discriminación que se ha venido notando, no de este año, no por esta emergencia, sino de bastantes años ya atrás. Entonces, este derecho a la salud se encuentra sustentado en el artículo 25 de la convención en mención. Ahora bien, primero quiero hablarles de algunas medidas básicas. En primer término, ya explicamos un poquito cuáles son los derechos que en este tiempo por la pandemia se tienen que tutelar y específicamente voy a abordar dos derechos para desmenuzarlo, por decirlo de algún modo. Primero vamos a hablar de medidas o consideraciones generales, el acceso a la información y la comunicación. Hace un momento se los mencionaba que también viene en el artículo 21, en el 10, pero específicamente hablar de la accesibilidad viene en el artículo 9. ¿Qué es la accesibilidad? ¿Por qué las personas con discapacidad tendrían en este tiempo que obtener ese derecho y por qué tendrían que exigirlo? Bueno, es muy importante porque a través de la accesibilidad sí tiene que ver con una estructura en cuanto a un lugar, pero también tiene que ver con un servicio de comunicación, un servicio de información. Seguramente ustedes cuando escuchan accesibilidad, pues a lo primero que nos vamos es a esa parte de, bueno, es que el lugar no es accesible porque no tiene una rampa. Sí, claro que sí, y es en parte, pero en este tiempo la información, los medios de comunicación, qué es lo que se otorga a las personas con discapacidad a través de estos medios de comunicación, a través de un documento, un formato, entre otros, tiene que ver con la accesibilidad. Además, como ustedes lo pueden ver en pantalla, también tiene que ver con el transporte, también tiene que ver con los edificios, que era lo que les mencionaba, y cualquier estructura tiene que estar diseñada y construida de tal forma que cualquier persona con discapacidad pueda utilizarlo y pueda acceder a ellos y tener ese alcance. Entonces, de ahí la importancia de este primer punto que voy a abordar respecto de la accesibilidad. Esto quiero dejar en claro que son algunas consideraciones para las autoridades del Estado mexicano, para las autoridades del Estado de México y, por supuesto, para aquellos medios de comunicación. Vamos a empezar con estas consideraciones generales. Primero, es muy importante que se publique una lista acerca de los establecimientos de salud que cuenten justamente con la accesibilidad que les mencionaba y, ojo, que también exista personal capacitado para dar esa atención médica. En un segundo punto, es muy importante informar acerca de los posibles efectos estresantes que pueden enfrentar las personas con discapacidad durante la epidemia. Y bueno, aquí obviamente es importante que se otorgue esa parte de cómo poder enfrentarlo, ¿no? Ya sabemos que está el problema y creo, o tal vez la mayoría de nosotros en un inicio, cuando todo esto era algo desconocido, pues nos estresamos hasta cierto punto. Ahora, las personas con discapacidad social, que es un tipo de discapacidad, pues también importa mucho que exista información al respecto de cómo manejar ese estrés. Insisto, más adelante todo esto va a ser abordado de manera particular. Esto es, insisto, de manera general. Ahora, vamos a hablar de estas condiciones, de estas consideraciones, perdón, por discapacidad. Las autoridades, ¿qué es lo que podrían hacer en base a este derecho a la accesibilidad? Vamos a hablar de primer momento de las personas con discapacidad auditiva. Es importante que la información que sea difundida sobre el COVID-19
en los medios de comunicación masiva, ya sea que esté pasando en tiempo real o a través de un video grabado, haya interpretación de lengua de señas mexicanas. Y también la incorporación de subtítulos en español en textos perceptibles y con contraste por aquellas personas que tienen pues que no pueden ver al 100, ¿no? No solamente es para las personas ciegas. Ahora bien, si ustedes se percataron o se dieron cuenta, de un tiempo a la fecha es cuando esto emerge. Recién pasó la contingencia, pues solamente se emitían tal vez información, pero nunca existía un profesional o una persona que pudiera otorgar esa lengua de señas mexicana, y es muy importante. Entonces se estaba coartando ese derecho a la accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. Si ustedes ahora se pueden dar cuenta, ya hasta existen anuncios o comerciales en donde ya hablan acerca de las personas con discapacidad, que les puedas ayudar si no pueden salir, y los subtítulos vienen en la parte de abajo. Además, cuando hay alguna información difundida acerca del COVID, ya está una persona en lengua de señas mexicanas, pues bueno, interpretando, ¿no? Lo que la persona o el gobernador o el presidente o cualquier autoridad esté hablando al respecto de COVID-19. Eso para las personas con discapacidad auditiva. Ahora vamos a hablar para las personas con discapacidad intelectual o las personas que tienen una condición de espectro, autista, o también una discapacidad múltiple. ¿Qué pasa con estas personas? Es importante que las autoridades difundan información sobre COVID-19. ¿Cómo? Primero, a través de la lectura fácil. Esta es una forma para que la información que se encuentra escrita sea leída y que las personas con discapacidad, ya sea intelectual, con espectro autista o discapacidad múltiple, puedan tener ese acceso a la información a través de esa lectura, ¿no? Como su nombre lo dice, la lectura fácil. Además también de poder utilizar pictogramas o imágenes como Boardmaker, que no son otra cosa más que símbolos o dibujos, ¿no? En un panel un poco más grande, ampliado. Ajá. Y videos o láminas que estén elaboradas, por supuesto, con un diseño universal. Esto es para que sea útil hacia todos los tipos con discapacidad. Vamos a pasar al siguiente tipo de discapacidad, que son aquellas personas con parálisis cerebral. ¿Qué pasa para este tipo de sectores o de personas con discapacidad? Es muy importante que el Estado pueda realizar videos, algún tríptico, algún dibujo o algún cuento. ¿Para qué? Para que se facilite la comunicación hacia las personas con parálisis cerebral. También hacia ellos podemos utilizar, el gobierno podría utilizar, otorgar los pictogramas que ya mencionábamos, algún abecedario. Esto es también muy importante, códigos básicos de comunicación que se apoyen en un sí o en un no. Y sobre todo, las expresiones gestuales y corporales. Es muy importante para las personas con discapacidad que las expresiones estén como que muy marcadas, ¿no? Por llamarlo de algún modo. Vamos al cuarto tipo de discapacidad, que son las personas con discapacidad motriz. ¿El Estado cómo puede actuar frente a este derecho a la accesibilidad? Se tiene que difundir información acerca de las medidas de higiene. ¿Cómo puedo limpiar mi silla? ¿No? ¿Cómo limpiar esa silla? ¿Cuáles son las partes? O cómo desinfectar, las ayudas técnicas que tal vez puedan requerir o utilizar para su desplazamiento dentro de su casa, o si es necesario que salgan. Bueno, pues en ese sentido, ¿no? Difundir esa información. Además, también el Estado debe velar porque existe información acerca de las medidas de accesibilidad física, el entorno físico, el establecimiento donde él se desenvuelve, y si alguna persona con discapacidad motriz llegara a un centro de salud o algún lugar que sea adaptado para recibir a personas con COVID, es necesario que estos centros de salud
puedan tener un acceso justo y disponible para que las personas puedan desplazarse de manera correcta. Existen guías acerca de esto. Por ejemplo, yo tengo muy entendida esta información, que para que una persona con discapacidad pueda ingresar o pasar por una puerta, mínimamente debe de tener la medida de 90 centímetros, como mínimo. Ajá. Entonces, es muy importante que se respete todo ese tipo de medidas para que las personas con discapacidad motriz puedan accesar a algún centro de salud o cualquier establecimiento. Y vamos con el último tipo de discapacidad, que son las personas con discapacidad social. También para ello se pueden utilizar la lectura fácil o el uso de pictogramas, que anteriormente ya les había mencionado. Bien. Me falta perdón. Las personas con discapacidad visual, sí, se me había olvidado. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad visual? La verdad es que el Estado tiene que difundir información sobre el COVID, perdón, a través de ¿qué? El sistema de escritura braille. ¿Qué es el sistema de escritura braille? Justamente es el sistema de comunicación que se representa mediante signos en relieve, y estos puedan ser leídos al tacto por las personas ciegas. Ahora, además del sistema de escritura braille, pueden otorgarse archivos en Word, y si se transmite este Word a través de medios digitales, para garantizar que pueda ser leído por las personas con discapacidad visual, existen los lectores de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Estamos hablando de aquellas herramientas que utilizan las personas ciegas para leer, a través de alguna computadora o algún teléfono. Estos lectores de pantalla son muy importantes que se puedan contar con ellos. Ahora, también se recomienda el uso de macrotipos. ¿Qué es un macrotipo? El macrotipo justamente es aquel tamaño de letra más grande del acostumbrado, y esto lo utilizan comúnmente las personas con baja visión. Y de audio podríamos hablar acerca de la descripción de imágenes. Esto tiene que ver con que esta descripción de imágenes señale la información más significativa dentro de una pieza audiovisual. Todo esto, por supuesto, también pues en los documentos digitales. Ahora, si la información sobre COVID se transmite a través de alguna conferencia de prensa, de entrevistas, se tienen que considerar las siguientes recomendaciones. Primero, presentar diapositivas o gráficas. Estas diapositivas o gráficas tienen que ser explicadas en voz alta y hacer énfasis en los datos más relevantes. Así también, al proyectar videos, se tienen que describir a una velocidad moderada. Y tiene que incluir imágenes. Esto hablando de las conferencias de prensa o alguna entrevista que se tiene que dar o se dé acerca de la información de COVID-19. Ahora, es muy importante también para las personas con discapacidad visual priorizar la difusión a través de la radio, porque este medio de comunicación pues es un poco más aceptado por este tipo de personas con discapacidad visual. Entonces, sería muy importante que a través de la radio la información pueda ser otorgada a estas personas, ya que pues lo aceptan de mejor manera. Con esta parte yo concluiría el tipo o el derecho a la accesibilidad y a la información. Se les hizo hincapié a cómo las autoridades pueden proteger estos derechos de las personas con discapacidad que antes mencionamos. Ahora bien, este punto habla o está un poquito resumido, porque la verdad el día de mañana mi compañera, la licenciada María Cristina Torres, va a tomar la palabra, y bueno, voy a hacer el comercial para que todos ustedes el día de mañana puedan también conectarse a las 5 de la tarde, porque ella va a hablar específicamente de esto. También hay medidas de protección y de vigilancia que se va a dar a través de la familia, de las redes de apoyo, de las personas de asistencia personal y también de las organizaciones de
y para personas con discapacidad. ¿Por qué considerar a ellas como parte fundamental e importante para sobrellevar este COVID-19? Pues porque a través de ellas podemos generar un autocuidado. Además, el cuidado comunitario, que como les mencionaba, bueno, si sé tal vez que la persona que vive enfrente de mi casa es una persona con discapacidad, pues bueno, poder ofrecernos, ¿no? Y traerle su súper o alguna cuestión, así como a los adultos mayores u otro tipo de persona. Ajá, además de que también es muy importante que las familias, las redes de apoyo puedan difundir cómo actuar si es que una persona tal vez tiene un síntoma, si es un síntoma leve, si es un síntoma grave, si yo puedo apoyarlo, si me puedo acercar. Entonces, todo esto es importante que también las personas, las familias, los cuidadores principales, las redes de apoyo, lo puedan saber para que entonces podamos proteger los derechos de las personas con discapacidad. Pero como les menciono, el día de mañana la licenciada Cristina va a ahondar mucho más en el tema, con el tema, si no me equivoco, es familias y discapacidad. Y bueno, vamos a entrar al tema que nos convoca, que nos reúne el día de hoy de lleno, no sin antes mencionar que esta protección a la salud también nuestro presidente, a través de la Recomendación General 1/2020, pues hace un llamado a las autoridades sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de derechos humanos. ¿A quién va dirigida esta recomendación general? Pues al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los 125 municipios del Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia, a la Secretaría de Salud, entre otras instituciones. Es muy importante que todos, en la mañana nuestro presidente daba una entrevista y mencionaba que son 11 los municipios que han aceptado esta recomendación. Y es muy importante porque a través de esta recomendación damos esa perspectiva de derechos humanos, esta perspectiva de derechos humanos enfocada particularmente a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad. Estos grupos en situación de vulnerabilidad que tienen que ser atendidos por las autoridades porque tienen que adecuar sus actuaciones conforme a sus atribuciones, ¿no? Y que esto deriva también, por supuesto, del artículo 1 constitucional, en cuanto a lo que les mencionaba, de proteger, garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y bueno, aparte de que el Estado modifique sus actuaciones por lo que está aconteciendo, con esto, cuando ellos lo hacen, pues están protegiendo y actuando en base al servicio público que denota el principio de legalidad. Ajá. Y además de que, bueno, los funcionarios públicos, los servidores públicos actúen en base a este principio de legalidad, por otra parte también debe de existir esa concientización, perdón, en la ciudadanía para que se acaten las medidas sanitarias, ¿no? Esto para que se promueva en el seno familiar. Es muy importante concientizar. Creo que una de las partes fundamentales en materia de derechos humanos es la concientización. Es decir, yo como sociedad, concientizar y acatar esas medidas sanitarias que me están dando. Y por otra parte, que el Estado, que las autoridades puedan acatar y proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, esto nos lleva al respeto de los derechos humanos. Ojo, va a hacer que tanto se respeten los derechos humanos de las personas de la salud, así como también pues mi derecho humano como sociedad, como persona. Ajá. Entonces, quería hacer hincapié en esta recomendación. Ustedes también la pueden meter en la página, encontrar, perdón, en la página de la Comisión de Derechos Humanos, y si a alguien le interesaría, igual también puede ponerlo aquí en el chat y dejar su correo, y con todo gusto nosotros les podemos enviar esa recomendación 1/2020 que emite la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a hablar de esta protección a la salud. ¿Qué pasa durante esta emergencia sanitaria que pues, fue provocada por este COVID-19? El personal de salud tiene que garantizar que las personas con discapacidad
reciban atención médica en condiciones de igualdad que el resto de las personas, sin distinción, sin modificar o sin decir, bueno, es una persona con discapacidad ahorita, al contrario, ¿no? Como grupo vulnerable, que lo mencionábamos hace un momento, se les tiene que otorgar esa atención sin distinción. Ahora, esto no solo quiere decir que otorguemos esa atención, sino que lo que hagamos como sector salud pueda ser de manera oportuno, suficiente, ¿para qué? Para que no discriminemos y atentemos contra las personas con discapacidad. Entonces, se recomienda la adopción de las siguientes medidas que podemos observar en pantalla. Vamos a hablar nuevamente de condiciones generales y posterior a esto vamos a hablar de ese derecho a la protección de la salud de manera específica para las personas con discapacidad. Primero, se les tiene que otorgar la atención médica. No se puede negar el acceso a algún establecimiento de salud porque se sospeche que tiene COVID. Es muy importante también garantizar una atención libre de estigmas, de conductas violentas, de conductas negligentes. De hecho, el negar u omitir la atención ya es una conducta negligente. Entonces, no se puede realizar este tipo de acciones, así como también se tienen que garantizar en estos establecimientos de salud que existan las condiciones de accesibilidad física. Por eso la importancia de mencionar anteriormente qué es la accesibilidad y cómo hacia cada persona con discapacidad o cada tipo de discapacidad tiene que otorgarse para que justamente no se den tratos negligentes hacia las personas con discapacidad. Y esto es muy importante, o especialmente hay que enunciarlo, tiene que ser en las zonas de aseo y de higiene personal. La siguiente condición general, bueno, la comunicación entre el personal médico y las personas con discapacidad tiene que ser directa y empática. Es decir, tenemos que emplear un lenguaje sencillo porque muchas veces, pues bueno, empleamos muchos tecnicismos y la verdad es que en ocasiones a veces a uno se le dificulta comprender. La verdad es que yo, es más, voy a una cita normal, ¿no? A revisar una revisión general médica y de repente es así como de, ¿y eso qué significa, no? Entonces, es muy importante que sea un lenguaje sencillo, sin tantos tecnicismos, para explicar el estado de salud de las personas y el tratamiento que deban de seguir, así como tomar en cuenta, pues, su edad o el tipo de discapacidad que la persona pueda tener. Además, también se debe de permitir el acompañamiento de familiares, intérpretes de lengua de señas mexicanas. Hablando de estos intérpretes al final de la plática, la verdad es que somos muy afortunados porque aquí en el Estado de México les voy a dar algunos números de personas que de manera voluntaria participan para interpretar en lengua de señas mexicanas y que ustedes puedan tener ese alcance, ese acceso, si es que se requiriera o si conocemos a alguien o si le podemos pasar la información a cualquier otra persona. Así como intérpretes de personas sordociegas, personas de apoyo, personas de asistencia personal. Todo esto, obviamente, dentro de los establecimientos de salud que están atendiendo a los pacientes con COVID-19. Y cuando la persona con discapacidad así lo requiera, ¿no? También ellos tienen derecho a pedir. Ahora bien, vamos a hablar ya de las consideraciones que deben de ser tomadas ahora por discapacidad, por el sector salud, específicamente de cada tipo de discapacidad. Vamos a iniciar en este momento con las personas con discapacidad auditiva. Se tiene que garantizar que los servicios remotos de atención a la salud física y mental cuenten con algún servicio para hacer videollamadas. Por ejemplo, si una persona con discapacidad auditiva solicita a una persona que interprete la lengua de señas mexicanas, pues esto sería muy importante, ¿no? Que tuvieran algún servicio para realizar una videollamada y que este derecho a la persona con discapacidad auditiva pueda ser garantizado. Así como también en un segundo punto, que exista dentro de los establecimientos o de los centros de salud que son puestos por el COVID-19,
pues ese servicio de intérpretes, ¿no? De lengua de señas mexicana. Sería lo más viable para que, bueno, se garanticen las medidas de seguridad e higiene, y si no, como lo mencionábamos, pues la videollamada con estos intérpretes. Ahora vamos a tratar a las personas con discapacidad intelectual sobre el acceso a la salud, así como las personas con la condición del espectro autista y la discapacidad múltiple. Es muy importante que el sector salud pueda mantener siempre una comunicación directa, entre el personal de salud con el personal o la persona con discapacidad. Aún y cuando se encuentre presente ese familiar o esa persona de apoyo o persona de asistencia personal, es muy importante que siempre exista esa estrecha comunicación. Yo tengo entendido también que dentro de los, disculpen el ruido, se escuchó mucho, tengo entendido y platicaba con una persona que es terapista ocupacional, que él justamente trata con las personas con discapacidad intelectual, puesto que una persona del sector salud no tiene la capacidad, siendo honestos, ¿en qué sentido? Para poder tratar, tranquilizar, entender a la persona con discapacidad. Entonces, en este sentido, los licenciados en terapia ocupacional son aquellos que la verdad pueden ser una parte muy importante y fundamental para poder apoyar al personal de salud. Suministrar medicamentos relacionados, por supuesto, con COVID-19 y, ojo, se debe tener mucho cuidado que este medicamento que se le tiene que suministrar a la persona con discapacidad no se contraponga con el medicamento prescrito. De hecho, también existe una guía, ¿no?, acerca de los medicamentos que estos deben tomarse en cuenta, pues para que, bueno, la persona con discapacidad no sufra alguna alteración en su cuerpo o sea algo perjudicial para su salud. Dentro de este tipo de discapacidad intelectual, vamos a hablar específicamente de las personas con espectro autista. ¿Qué pasa con las personas autistas? La verdad es que aquí los profesionistas deben de también contar con la presencia de un familiar, de alguna persona cercana, que le provea certidumbre y seguridad acerca de esta persona. ¿En qué sentido? Para que le ayude a comprender la conducta. Sabemos que muchos niños autistas, niñas autistas, personas autistas tienden a tener algún movimiento repetitivo, y este puede ser una forma de autorregulación ante la ansiedad o de comunicación, porque como se los había explicado, pues no todos podemos comprender de la misma manera, y de la misma forma. Entonces, la presencia de un familiar, de la persona cercana, tiene que ayudar en este sentido, ¿no? La autorregulación de estas personas ante la ansiedad o la manera de comunicarse. Además, también aquí es muy importante la comunicación directa entre el personal médico y la persona con discapacidad. ¿Cómo podemos lograr lo que les mencioné? Debemos de proveer una atención más adecuada. ¿Cómo? Recopilando información relevante sobre la persona, es decir, su manera de comunicarse, cómo le llaman a la o el hombre, mujer, los apoyos que requiere, si es que se requieren, y qué situaciones podrían alterar el comportamiento de esta persona con espectro autista. Además, también para saber cómo actuar frente a una crisis. Y por eso les mencionaba la persona que maneje la terapia ocupacional, porque bueno, en este sentido, un médico se podría auxiliar de ellos. Dentro también de esta discapacidad intelectual, pues bueno, pueden estar las personas con discapacidad múltiple. En este sentido, pues bueno, se sugiere de un formato en el que la persona de apoyo o de asistencia personal, ojo, también anote las necesidades específicas de la persona con discapacidad. También aquí se tiene que definir el tipo de trato, la atención que se pueda proporcionar. Y este formato, ¿qué tiene que incluir? Es muy importante que incluya esta información. Primero, si la persona con discapacidad múltiple lleva o tiene
un medicamento prescrito y cuál es la frecuencia de la administración. Si algún medicamento le da alguna alergia, algún alimento, algún material, también es muy importante que se establezca esta información en este formato. También la manera de comportamiento de la persona, si tiene algún historial de hospitalizaciones y por qué, el motivo por el cual fue hospitalizado, así también como indicar algún dolor, alguna reacción ante el miedo, si tiene algún nivel de tolerancia a elementos extraños a su cuerpo, como ahí se establece, algún vendaje, algún auricular, algún guante u otro, así como también el tiempo en que la persona tarda en dar respuesta para comunicarse. Ajá, esto por supuesto que va a ser de mucho apoyo al personal de salud o a las personas de terapia ocupacional. Esto también es muy importante, ya que a las personas con discapacidad múltiple se les tiene que explicar de manera anticipada que alguien se va a acercar a tocarle o que alguien va a tener una conversación con él o que se le va a realizar tal o cual procedimiento o que va a tener una revisión médica. Es muy importante, antes de tener un contacto con la persona con discapacidad múltiple, que se le pueda explicar de manera anticipada todo esto para evitar crisis, ¿no? Ante cualquier contacto u otra cuestión o procedimiento en la salud. Así como también estas personas, es muy importante que se disminuyan ruidos o a su vez hacer uso de auriculares que puedan bloquear el sonido para estas personas con discapacidad múltiple. Bien, aquí partimos ya con otro tipo de discapacidad y dejamos atrás la discapacidad intelectual. Ahora vamos a centrarnos en las personas con parálisis cerebral. Aquí con ellos también es muy importante que exista una accesibilidad en cuanto al desplazamiento en las instalaciones médicas hospitalarios para que su silla, pues, o andadera o bastón o cualquier otro apoyo que necesite para su movilidad sea garantizado con el acompañamiento de familiares o alguna persona de apoyo o de cuidado. Aquí también nos dice que cuando se suministren medicamentos debemos de tener mucho cuidado que no se contrapongan los medicamentos de COVID contra el medicamento que esta persona esté tomando. Ajá. Entonces, el personal de salud es necesario que conozca los medicamentos que toma, aquellas dosis y la frecuencia que también estas llevan. Las personas con discapacidad motriz, pues bueno, la verdad es que con ellos se debe de proveer apoyos cuando la persona con discapacidad motriz lo solicite, sobre todo en el aseo personal, en la limpieza, las medidas de higiene, la sana distancia, explicarla, ¿no? Y si él lo solicita, proveer, como les decía, esas ayudas técnicas como la silla de ruedas, muletas, bastones, andaderas, órtesis, prótesis, para que se pueda garantizar su desplazamiento en este establecimiento de salud que atiende a los pacientes con COVID-19. También aquellas personas que requieran algún tratamiento médico, quirúrgico o de rehabilitación que no pueda posponerse, puedan acudir a las instalaciones de servicio de salud y esto, por supuesto, pues adoptando todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 en la medida de lo posible. Si es necesario, que se realice. Y las personas con lesiones medulares pues pueden tener dificultad respiratoria y ellos, por supuesto, tienen que considerarse como parte de los grupos de riesgo de complicaciones por COVID-19. Las personas con discapacidad social, este punto es muy importante porque se debe de tener, especial cuidado para prevenir también interacciones farmacológicas con los medicamentos o los tratamientos de las personas con discapacidad social. En el caso de los fármacos antipsicóticos, esto tiene que ver o se recomienda que se vean los protocolos de atención o las guías clínicas para este tratamiento y atención a los trastornos mentales, así como también se tiene que facilitar la entrega de recetas para resurtir este medicamento pues de uso habitual. Y las personas con discapacidad visual,
El personal de salud tiene que explicar con un lenguaje sencillo el tratamiento, la atención médica en el establecimiento de salud, especialmente, bueno, en lo que se refiere al suministro de medicamentos. Y también es muy importante que siempre se consulte, perdón, a la persona con discapacidad visual si desea ser conducido por el establecimiento de salud, siempre indicando pues que lo voy a tomar o puedo tomarte o te voy a llevar a realizar tal cuestión, tal medida de higiene y explicarles también lo de la sana distancia, empleando el uso de la voz como guía para evitar en lo posible pues el contacto personal. La verdad es que nosotros, antes de que aconteciera todo esto, estábamos tomando un curso justamente en donde se nos estaba enseñando cómo nuestra voz y cómo las instrucciones son muy importantes para las personas con discapacidad visual y en este tiempo que no puede haber un contacto físico, pues bueno, el uso de la voz es una guía muy imprescindible y muy importante para las personas con discapacidad visual. Aquí en pantalla pueden ver los números telefónicos de orientación médica sobre COVID-19. En el Estado de México tenemos el número 800-932-00, así como también los números telefónicos de WhatsApp que les comentaba de los intérpretes de lengua de señas mexicanas de apoyo voluntario. Están esos dos números. Si alguno requiriera ese apoyo, pues puede marcar, puede enviar un mensaje, puede ponerse en contacto. E insisto, estas personas están dispuestas a apoyar en lo que acontece a las personas con discapacidad. ¿Cuáles serían las conclusiones de mi plática, de esta plática que se impartió? Pues que es muy importante la inclusión de las personas con discapacidad en este tiempo de COVID-19. La inclusión tiene que ser una garantía de derechos humanos para las personas con discapacidad. Necesitamos que las personas con discapacidad estén visibilizadas, estén en contacto con aquellos que realmente puedan ayudarles en cuanto a la prevención, y aparte de la prevención, si existía alguna persona con discapacidad que ya requiriera de alguna intervención de salud o estar en un establecimiento, pues que también se les dé respuesta rápida por el riesgo que ellos tienen. En sí el riesgo no es la discapacidad, sino las enfermedades crónicas que las personas con discapacidad puedan tener. Entonces eso acrecenta o los hace ser un grupo de mayor riesgo frente a este COVID-19. La bibliografía, la app de la CODEM, quisiera yo invitarlos a que la pudieran bajar a su celular, esta app de la CODEM, en donde podemos iniciar, conocer un poquito acerca de lo que son las quejas, interponer una queja y todo ello pues de manera virtual, ¿no? Se le da un seguimiento y espero que todos ustedes lo puedan bajar en su celular. Además de las quejas, hay muchísimas más cosas también dentro de esta app. Y en pantalla, pues bueno, están los teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el número 800-999-4000, que es un número gratuito. La CODEM no ha parado desde que se dio o se mantuvo el quédate en casa, se sigue trabajando en cuanto a las quejas, se reciben las quejas y pueden seguirnos a través también de redes sociales en CODEM Oficial o las redes sociales también de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García. Y pues bueno, sin más que agregar, agradezco mucho el que hayan tenido este interés acerca del tema. Nosotros como Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad quedamos a la orden. También pueden de manera directa ir con nosotros ante cualquier queja, de alguna persona con discapacidad y nosotros, bueno, investigaremos, haremos el proceso para ver hacia dónde va. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y dejo a quien corresponda. Que estén muy bien y gracias. Buenas tardes, ¿cómo están?
Gusto saludarlos otra vez. Es importante, de acuerdo a algunos comentarios, de que decía que se explique de manera clara y sencilla qué es lo que estamos viviendo en esta época de emergencia sanitaria por la pandemia, por el SARS-CoV-2, el COVID-19. Aquí es importante, como el título de la plática lo dice, son obligaciones convencionales en cuanto al derecho a la salud para la atención de personas con discapacidad en emergencia sanitaria. Aquí es importante que ustedes lo sepan, o sea, dado después de que pues, todos tienen conocimiento de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, en el artículo primero se establece que los tratados en derechos humanos están al nivel de la Constitución e incluso arriba de la Constitución cuando estamos hablando de derechos humanos, que habla sobre el control de convencionalidad bajo el principio pro homine o pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que prevalecer siempre en todas nuestras decisiones. Ya vi que muchos son promotores de convivencia, otros están en ayuntamientos. Entonces, el control de convencionalidad no es obligatorio nada más de las autoridades judiciales. Es obligatorio absolutamente para todo tipo de autoridades y servidores públicos. Entonces, ¿qué es? Hay que conocer los tratados internacionales, para eso estamos nosotros, para apoyarnos. En el chat les puse una liga que creamos en la Secretaría Ejecutiva para que ustedes puedan conocer los tratados internacionales, porque yo les puedo hablar de tratados internacionales, pero van a decir, bueno, ¿cuáles son? Entonces ya se les puso, y los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano y cómo los ratificó. También se les puso en la liga, entonces lo que tiene que ver con accesibilidad y con accesibilidad global, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras dependencias, en nuestros ayuntamientos, para nuestras páginas de internet? Es importante. Entonces, esta es una plática introductoria y vamos a ir llevándolos, entonces, en las siguientes pláticas, para aterrizar cuando tenemos, por ejemplo, en escuelas, jardines de niños, ¿qué tenemos que hacer para atender a los niños con alguna discapacidad y para atender a sus familias? Esa es la plática del día de mañana. También es importante que ustedes conozcan lo que decía, tenemos que decidir sobre qué es lo que más protege a la persona humana. Entonces, ¿qué es? Entonces, hablo de persona humana, ¿por qué? Porque también en el ámbito de los derechos humanos hay una discusión sobre los derechos de las personas morales. Entonces, por eso es persona humana como persona física, no como personas morales. En la liga que a ustedes se les mandó, van a encontrar, y vamos a ir subiendo en esa misma liga, todas las actividades que se sugieren en esta época de emergencia sanitaria para tomar en cuenta cuando tenemos alumnos o tenemos personas con discapacidad en casa. ¿Cómo vamos a desinfectar todos los instrumentos que utilizan para poderse mover, como los bastones, las andaderas, los aparatos auditivos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y cómo podemos disminuir el estrés dependiendo del tipo de discapacidad que tengamos. Entonces, no sé si haya alguna pregunta o si las preguntas a veces no surgen en el momento, pero pueden surgir más adelante. Quedamos a sus órdenes. En el correo de Secretaría Ejecutiva, se los puse ya en estos momentos en el chat, que es secretaría.ejecutiva@codem.org.mx. Les voy a poner el teléfono en el cual estoy recibiendo yo cualquier tipo de solicitudes, el teléfono personal. ¿Por qué lo pongo? Porque ahorita teléfonos de oficina, pues con la sana distancia, con esta época de pandemia, no estamos en oficina, pero como lo dijo la licenciada, seguimos trabajando. Y seguimos trabajando para apoyarlos a ustedes para la defensa, atención y promoción de los derechos humanos para todo el Estado de México.
Estamos a sus órdenes si alguien tiene alguna pregunta y si no, que la pudieran hacer llegar. En el correo lo tengo abierto prácticamente todo el día, el correo lo cierro a las 10 de la noche, entonces donde la mayoría ya está dormido, o en esta época de aislamiento, a lo mejor ya estamos viendo películas o trabajando con la familia. Y lo que dice ahorita Reinel, y tiene toda la razón, que sería maravilloso que todo esto que nos acaba de compartir fuera aplicado en realidad a todas las personas con discapacidad. Dice, lamentablemente muchos de nosotros hacemos de menos a las personas con alguna capacidad diferente a la nuestra, y esto se da más en algunos centros de salud. No sé si la licenciada Karen tiene algo que decir en este. Sí, claro, la verdad es que es una tarea muy, muy difícil, pero no imposible. La verdad, suena así como a frase de... Pero cada uno creo que desde nuestra trinchera debemos de hacer lo posible para que las personas con discapacidad justamente tengan esa accesibilidad. He encontrado bastante información donde se dice que no es que no exista accesibilidad hacia las personas con discapacidad, sino que nosotros mismos como sociedad ponemos esas barreras. Entonces, también lo mencionaba y decía que la concientización es lo que va a hacer que nuestra manera de actuar pueda cambiar hacia las personas con discapacidad. Y sí, tuve la oportunidad de leer un poquito acerca de lo que escriben, y yo los invitaría a que desde el lugar donde tú estés, sea un CAM, sea un USAER, sea una secundaria, sea una prepa, porque hay escuelas que aún sin ser especializadas en el USAER o un CAM, cuentan y tienen a niños y niñas con personas con discapacidad, y sería muy importante que desde ese momento les diéramos ese acceso a la educación y que pudiéramos hacer lo que nos corresponda para entonces pues que gocen de sus derechos humanos. Entonces, como lo mencionaba mi jefa, la maestra Inés, es muy importante este tipo de actividades. El departamento está presto para otorgar más capacitación en los temas. Si se pudiera invitar a quien ustedes gusten, nosotros tenemos ese alcance porque la Comisión de Derechos Humanos llega hasta donde se requiera. Entonces, quedamos a la orden y de verdad yo espero que esto no solo se lo queden ustedes, sino que lo puedan impartir a otras personas que lo necesiten. Y haciendo otra pregunta acerca de si solamente o a través de qué otro medio se pueden ver estas capacitaciones, a través de YouTube. Ya no alcancé a ver de la página, bueno, de CODEM oficial en YouTube. Estas capacitaciones son transmitidas a través de este canal. Entonces, pues yo los invito a que el día de mañana vean a mi compañera, la licenciada María Cristina Torres. Ella es psicóloga y se va a encargar, tal vez ustedes tienen como que ese contacto mayor con las familias, que el día de mañana estén también atentas a estar dentro de este espacio, y pues quedamos a la orden. Muchísimas gracias. Sería todo, maestra Inés. Sí, muchas gracias. Aquí me dice Santos Gómez que hay muchas necesidades y no hay servicios suficientes. Eso es una realidad, pero estamos trabajando en eso. También es importante todas estas concientizaciones, no solamente al público en general, sino también a todos los servidores públicos, que tenemos que visibilizar. Antes no se visibilizaba a las personas con discapacidad. En serio, los modelos, el modelo anterior médico asistencialista, se invisibilizaban porque muchas personas no les gustaba decir que tenían algún familiar con discapacidad, y también ciertas autoridades, no hablo de aquí, pero hablo en otros lugares donde tuve la oportunidad de desempeñarme, no querían verlo. ¿Por qué? Porque el visibilizar quiere decir que necesito generar mayores recursos para su atención. Entonces, ahorita, como dicen, estamos haciendo este trabajo y también para visibilizar la realidad. ¿Por qué? Porque lo que no se visibiliza a veces se invisibiliza. Y ese es un trabajo importante. Iniciamos con esto. Espero que
que les haya interesado. Aquí estamos viendo que hay felicitaciones para la ponente, que seguridad y dominio del tema, es una verdadera servidora pública con capacidad para lo que realiza, eso es cierto, y nos sentimos muy orgullosos que forme parte del equipo. Aquí me están comentando que quiere participar Rogelio Valencia. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, saludar a la licenciada Ana Vargas. Gracias. Buenas tuvo tardes. un desempeño en su plática de mucha valía. Tienes una fortaleza en tu persona muy grande. Ojalá los que estuvimos en esta sesión, pues nos hayamos podido contagiar de esa información. Si bien es cierto, estamos viviendo una situación hoy en día, lejos del COVID, en la parte social, en la parte familiar, en la parte educativa, en donde las personas con discapacidad son muy vulnerables. No hay la parte de igualdad, no hay la parte de equidad. Por tal, bueno, siempre estarán en una gran desventaja que el resto de sus compañeros, el resto de sus hermanos, el resto de las familias, el resto de la sociedad. Creo que la licenciada Juana Inés nos hablaba y nos decía sobre que ella nos podía comentar de los documentos de carácter normativo. Sabemos que hay documentos estatales, nacionales, internacionales, que nos llevan a cumplir disposiciones bien precisas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que como sociedad nos hace falta poder fortalecer esa parte de la inclusión, esa parte de la igualdad, esa parte de la equidad. Creo que si todos le apostamos a esa parte, en mucho habremos en la responsabilidad que tenemos de contribuir a tener una mejor ciudadanía, pero sobre todo a que estas personas que son vulnerables estén en igualdad de condiciones que en las que estamos nosotros. Muy agradecido con ustedes. Tuve la oportunidad de platicar y trabajar con la licenciada Juana Inés Jiménez en Soyaniquilpan. No sé si me recuerde. Un saludo. Claro, sí, muchas gracias. Gusto en verlo otra vez. Que estén muy bien, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, esta plática la van a poder ver diferida en el canal oficial de YouTube, que les pido que pues le den like y también se puedan suscribir al canal para que les lleguen notificaciones cuando tengamos nuevos videos, y espero verlos en las siguientes pláticas. La plática de discapacidad va a ser mañana a las 5 y les estaremos informando sobre las siguientes capacitaciones y actividades. Van a ser diversas que vamos a estar llevando a cabo las siguientes semanas. Se les informa calendario cada semana. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo que tengan una excelente tarde a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y de nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. La CODEM late por ti.